Muchas veces al observar un dibujo nos encontramos que alguno de sus aspectos estructurales destaca por sobre el resto. Tal es el caso del protocolo que vamos a compartir en unos momentos. Se trata del protocolo de un test de Bender. Uno de los aspectos estructurales en el análisis de los test proyectivos gráficos es el tema de la presión. La presión es quizás uno de los aspectos más difíciles y más complejos, pero muy importante, ya que cada persona tiene una energía, una presión particular y singular. La presión en su estudio está conformada por 4 componentes: la profundidad o huella, es decir, si hay cauce o no en el reverso de la hoja. La presión normal debería tener un pequeño cauce en ese lugar. Luego tenemos la tensión, es decir, la firmeza con la que se realiza el trazo. Después el calibre o anchura de ese trazo. Y por último, la coloración. Luego, la parte externa de todos estos 4 componentes se visualiza a través del trazo. Es decir, que todo trazo en su forma recta o curva, en su continuidad y en su estilo, tiene además subyacentemente una materia con la que está hecha. Esa materia es la presión. La presión sería el componente energético, y el componente energético es lo que nos permite a las personas actuar, realizar nuestras actividades, tanto mentales como prácticas o interaccionales. Al observar el protocolo, que ahora sí están visualizando, podrán ver que hay 3 figuras particularmente que están destacadas. La figura 4 la hemos numerado como para que la puedan identificar, la de los 2 hexágonos, la 7, la 8, que es la última figura, y luego también está la presión aumentada en las figuras 2, que es la de las columnas, y en la 6, que es la última figura que está en el borde inferior de la hoja, pero solamente en la tangente, es decir, la curva sinusoidal que corta a la curvatura horizontal. Es importante también destacar que en este protocolo la presión es muy buena, o sea que cuando pasamos nuestro dedo o también la vemos a trasluz, podemos ver en el reverso que hay profundidad o cauce, pero en las figuras mencionadas este cauce es muy superior. Dijimos al principio que la presión tiene que ver un poco con el tema de la energía, el rendimiento. La energía uno la puede usar al servicio de la actividad y ser una energía dinámica, o al servicio de la resistencia. Necesitamos de ambas cosas, cuando tenemos que hacer y también cuando tenemos que resistir, porque a los objetivos que tenemos planteados se presentan obstáculos o interferencias. Es decir, que siempre la energía se usa en esos 2 sentidos. Después, cada estilo de personalidad va a utilizar esa energía de una manera particular. Cuando nos encontramos que hay variaciones en las huellas o en las profundidades, o más allá del aspecto que se destaque, podemos decir que ese uso de la energía es arrítmico, es irregular. Integrado con el resto de los indicadores que vamos observando, vamos construyendo entonces las inferencias particulares de esto. En este caso, no solamente está aumentada, a diferencia de las otras figuras, estas de sobremanera, sino que también cambió su grosor, el ancho del trazo, la tensión y la coloración, que es mucho más alta, estando la persona utilizando el mismo lápiz. Por eso siempre también es importante que el instrumento que utilizamos para realizar nuestras evaluaciones sea siempre el mismo y esté en buen estado. Es decir, es el lápiz de mina semiblanda número 2 HB de cualquier marca, digamos, pero siempre las marcas como Faber o Staedtler, que son marcas que cuando uno le saca punta el lápiz no se deteriora. Esto es muy importante porque a veces la persona hace mucha presión y se gasta mucho más rápido ese lápiz. Entonces es importante que ese instrumento esté bien para también evaluar la presión con mayor confiabilidad. Sumamos en este dibujo, por ejemplo, que los ángulos están aumentados, que hay algunos espacios comprimidos en algunas figuras, que las figuras tienen algunas un tamaño más chiquitito, otras un tamaño un poco mayor, y que hay aumentos en la curvatura, lo cual indica que la emocionalidad es elevada. Entonces, en este caso podemos decir, en relación al control de impulsos, que también la presión, al igual que el tamaño, nos aporta una buena información, hay manejos irregulares y arrítmicos, y por lo tanto la tolerancia a las presiones, tanto en lo interpersonal como en lo que tenga que ver con las actividades, es también irregular.